Tengo una pregunta, espectador. ¿Qué pasaría si juntases Minecraft Hardcore, Cobblemon y Radical Cobblemon Trainers? Para resumir, este último añade más de 700 entrenadores del famoso Hackroom Radical Red, y añade un sistema de progresión mediante level cap que aumenta al derrotar ciertos entrenadores. Sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues empecé obviamente creando mi mundo en dificultad extremo, el cual lo llamé Cobblemon Hardcore. Sí, ya sé que no es muy original. El spawn la verdad que no me terminó de convencer demasiado, pero bueno. De inicial elegí, como no podía ser de otra manera, al majestuoso Tepig. Y sin mucha demora empecé a recolectar recursos básicos, talando un árbol y crafteando un pico de madera. Luego reuní bastante roca para craftear un horno, un hacha, un pico y una pala. Después me puse a explorar para recolectar diferentes recursos y me topé con una aldea, en la cual se encontraban uno de los nuevos centros Pokémon, que obviamente looteé. También por la aldea me encontré algo de armadura de hierro en una de estas estructuras que están al aire libre, y en un cofre de una aldea me encontré la friolera cantidad de 12 bloques de obsidiana. Como en este punto ya tenía problemas de espacio, decidí ir en busca de vacas para poder craftearme una mochila. Seguí recolectando recursos y me encontré una especie de ruinas. Los primeros días de la serie no tenía aún pensado hacer un 100 días, así que me puse a dormir en la noche del día 0. Guardé las coordenadas de la ruina ya que podría volver en un futuro y aprovechar la arqueología. Cerca de allí me encontré una cueva que tenía buena pinta, así que decidí adentrarme en ella y reuní suficiente hierro para terminar mi armadura. En la siguiente noche subí a la superficie para buscar arañas y así craftear la mochila con el hilo que me dieron. Por fin pude organizar un mínimo en mi inventario, que ya lo necesitaba. Con el hierro que me sobró hice una espada, un hacha y una pala y empecé a recolectar bastante cobre que usaría en un futuro. No tardé mucho en mejorar la mochila a su versión de hierro, lo cual aumentaba considerablemente su capacidad. Continué bajando por la cueva en busca de recursos, y en un manantial maté un calamar brillante para poder craftearme la nueva Pokédex. En este punto empecé a registrar en ella a cualquier Pokémon que avistaba y por fin encontré mis primeros diamantes, que no fueron los únicos, ya que en poquito tiempo tuve suficiente para hacerme toda la armadura e incluso un pico. Me crucé con un Cotoni, así que crafteé unas Pokéballs azules y lo capturé porque me venía bien para el primer entrenador que tenía que derrotar, que era Brock. Como no me convenció mucho sus estadísticas y habilidad, capturé otro para ver si tenía más suerte, aunque tampoco terminó de convencerme. Encontré un sitio en el que establecerme, por lo que coloqué todos los hornos, la mesa y la cama. Un Mankey con buen nivel se me topó por el camino, y lo atrapé ya que tiene ventaja de tipos frente al Roca. Atrapé otro Cotoni que tampoco tuve suerte. Y empecé con mi plantación de bonguris para no tener dificultades en un futuro con el tema de las Pokéballs. Hice una humilde plantación de patatas y comencé aplanando un poco la zona para la construcción de mi casa. Reuní diferentes tipos de madera, bastante cobblestone, capturé un Eevee e hice una mina artificial para picar un poco de tuf. Y encontré un Petilil que tenía la peculiaridad de ser la variante que evoluciona a Lilligant Hisui, lo que me venía genial gracias a su tipo planta lucha contra Brock. Después de atrapar unos 6 Cotoni, por fin encontré el que quería y después me puse a construir la casa. Pausé por un rato la construcción de mi casa y aproveché para registrar algún Pokémon en la Dex y para ir a recolectar caña de azúcar y cuero para hacer encantamientos de nivel 30. Me encontré una torre de vigilancia en la que me topé con un Gimmighoul en su cima. Cuando terminé de recolectar los materiales necesarios fui directo a mi casa, para por fin tener las librerías suficientes para encantar. Los coloqué fuera de casa ya que más adelante tengo pensado otra construcción en la que alojar la mesa de encantamientos. Encanté mi peto de diamante y mi pico, que aunque no tuve muy buena suerte, por lo menos me permitía minar más rápido. Aprovechando el Fortunados fui a buscar unos cuantos diamantes más y me encontré con algunos Pokémon curiosos por el camino como Nousepas y Magcargo. Estuve mezclando algunas vallas y mientras seguía construyendo ocurrió lo siguiente. ¿Está completado? ¡Oye! ¡Dios! Nada fuera de lo común en un hardcore, pero bueno, terminé el suelo y ya tenía la casa prácticamente terminada. Evolucioné el Cotoni elegido y a mi Lilligant variante de Hisui pensando ya en derrotar a Brock. Fui a un bosque a minar a una buena altura en la que encontrar piedra hoja para así poder evolucionar a mi Eevee en Leafeon. Equipé los ítems y fui a por Brock. Cuando por fin lo encontré decidí empezar con un Slowpoke que había atrapado y utilicé maldición en el primer turno para bostearme la defensa, y su Geodude usó autodestrucción. Su segundo Pokémon fue Vulpix, por lo que me interesaba seguir con Slowpoke, porque era mi único Pokémon con ventaja de tipos frente a él. Le metí bostezo para poder dormirle y él usó viento aciago ya que es un movimiento tipo fantasma. Conseguí aguantarlo y me curé con la valla que sería lo suficiente para resistir otro golpe. En el siguiente turno usé pistola agua y Vulpix se durmió. Derroté a Vulpix, pero su Archen venció a mi Slowpoke con un terratemblor. Saqué a Leafeon por sus buenas defensas físicas y porque le había equipado la valla que hace resistir el golpe de tipo volador.
Usé hoja afilada para conseguir quitarle más de la mitad de la vida, pero se curó con la valla, lo que volvió a activar su habilidad. Archen usó picoteo, pero al activarse antes la valla no consiguió robármela. Le volví a atacar con hoja afilada y le conseguí derrotar. Onix aguantó por poco mi ataque, sorprendentemente ya que era débil por 4. Pero obviamente no resistió el segundo y así conseguí derrotar al primer entrenador que me hacía subir mi level cap. Fui otra vez de exploración y me encontré con un bioma de cerezos, y cerca de una aldea atrapé a Jumper, ya que pensaba que el siguiente entrenador iba a ser Misty, pero me equivoqué. Encontré otras ruinas y también otra torre de vigilancia, registré algunos Pokémon de una playa en la Dex y capturé otro Eevee para evolucionarlo a Jolteon. Con los diamantes que obtuve previamente empecé a craftear los objetos recios, que para el que no sepa mucho de Pokémon competitivo, al equiparlos en tus Pokémon y combatir con ellos mejoran tus estadísticas drásticamente. Por el momento crafteé el de ataque especial y velocidad. Se lo equipé a 3 de mis Pokés, evolucioné a Eevee en Jolteon y le cambié la naturaleza a Jumper y me puse a levear un rato. Crafteé un pincel y fui a las estructuras a las que ya había estado a desenterrar algunos objetos. Por el camino me encontré con un barco abandonado en la orilla de un océano congelado, y en un barril me encontré con la mejora de la caña de pesca, y con un mapa que me llevaba a una nueva estructura. Mientras iba de camino a la nueva estructura, siguiendo este mapa pasó el milagro que todo jugador desea. Apareció el primer Pokémon Shiny de la serie. Y además tuve la maravillosa suerte de que fuese un Magikarp, que como todos bien sabéis el Shiny de Gyarados es genial, así que obviamente lo capturé. Después de un largo viaje encontré la nueva estructura y temiendo por mi vida debido a su dificultad, decidí dejarla para explorarla en otro momento. Puse la mesa de herrería esta mejora de pesca junto a una caña de pescar y una malla ball para obtener mi primera caña de Cobblemon y fui a probarla al río que tenía al lado de mi casa. Después de varios intentos, bastantes intentos de hecho, averigüé cómo utilizar una valla como cebo, aunque no sirvió de mucho. Estuve un rato pescando diversos Pokémon aprovechando que había atrapado Pokémon eléctrico para poder levearlos con estos. Después instalé un datapack que incluía más de 100 Pokémon nuevos que aún no estaban en el modo original, lo que iba a mejorar la experiencia de juego, y continué leveando a mis Pokémon. Evolucioné a mi grandioso Tepig en Pignite y fui leveando poco a poco a Magikarp hasta evolucionarlo en Gyarados. Continué leveándole un rato más. Seguí recolectando materiales mediante la arqueología y después comencé a planear una zona cerca de mi casa para construir lo que iba a ser mi futura sala de cofres. Volví a recolectar materiales parecidos a los de mi casa, ya que quería que tuviese una arquitectura similar y me puse a construirla. Una vez terminada la parte exterior, me puse a cambiar el suelo. Puse unos cuantos cofres y me puse a ordenarlo todo. Como ya llevaba un rato largo que no me aparecía el siguiente entrenador, que era un miembro del Team Rocket, el que aparece en el Monte Moon, me puse a investigar en la guía del mod de Radical Cobblemon Trainers para entender el funcionamiento y descubrí que los entrenadores aparecían en función del bioma, que había un ítem que te indicaba dónde aparecía el siguiente entrenador. Para el crafteo necesitaba una etiqueta, por lo que fui a una mina Explorer. De camino a una Mineshaft encontré una geoda que aproveché para sacar un poco de amatista que me vendría genial en el futuro. Llegué a la Mineshaft y tras lootear varios cofres por fin encontré la etiqueta. Mientras me iba encontré al entrenador que me tocaba derrotar y como tenía todos los Pokés necesarios en el equipo, decidí enfrentarme a él. Como todos sus Pokémon eran del tipo siniestro, empecé con Pignet y con un par de nitrocargas derroté a su Impidimp. Su siguiente Pokémon fue Mictiena, y con un par de empujones también lo derroté. Lo mismo pasó con su Houndour. Aunque ya había derrotado a este entrenador, debía derrotar a otro más para subir de level cap y poder enfrentarme a Misty. Encanté un casco de diamante y tuve la suerte de que me apareciera al lado de la casa el rival Terry, que era como la contraparte de Blue. Empezó con un Kirlia y yo quité a Pignite por Fluffy, que no llegó a hacer mucho contra él, pero sí que le bajé algo de vida. Saqué a Gyarados y él cambió a Staravia, el cual me intimidó pero no evitó que recibiera mucho daño en mi cascada. Le rematé con Colmillo Hielo y sacó a Rockruff, que al igual que Charmeleon no consiguieron aguantar demasiadas cascadas. Sacó a su Kirlia, que ya estaba algo debilitado, pero mi Gyarados fue derrotado por él. Entonces saqué a Jolteon, que con un par de Impactronos le terminé derrotando. Entonces fue cuando crafteé mi tarjeta de entrenador, que me iba a permitir localizar el bioma del siguiente adversario al cual enfrentarme. Como mi level cap había aumentado a nivel 27, volví a equipar los objetos recios y mis Pokémon y a seguir leveando por un rato. Para ayudarme en esta tarea decidí craftearme un repartir de experiencia, y al ver que no eran tan caros, pues me crafteé otro y se lo equipé a Leifem y a Jumper.
Mientras leveaba fui a un río congelado, ya que era uno de los posibles biomas en los que Misty podía aparecer, y dejé una piedra de teletransporte allí. Me fui a levear al río de al lado de mi casa aprovechando la ventaja de tipos y acelerar el proceso de leveo. Evolucioné a Jumper en Voltoon y crafteé algunos objetos más o menos competitivos como la semilla milagro, que equipé a Whimsicott o las gafas especiales que equipé a mi Jolteon. En mi Fluffy, sin embargo, le equipé una valla curativa. Fui al bioma y me encontré con Misty, que empezó con un Frogadier con la habilidad mutatipo, usando puño y hielo y haciendo bastante daño a mi Whimsicott. Yo logré paralizarlo, pero él me terminó derrotando. Saqué a Lilligant aprovechando que era tipo hielo para derrotarle con un patadash. Floatzel usó viento hielo que bajó mi velocidad, pero tampoco consiguió aguantar mi hoja aguda. Starmie, por la ventaja de tipos, derrotó a Lilligant y con Fluffy paraliza a Starmie antes de ser derrotado. Y también ganó contra mi Voltoon. En este punto estaba bastante tenso ya que solo tenía 2 pokés en mi equipo. Saqué a Jolteon que consiguió rematarle de un Impact Trueno. Y a base de rapidez gané a Lanturn. Esto me dio la victoria frente a Misty, subiendo mi level cap al nivel 29. El siguiente entrenador en derrotar era Bruno, de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Puse un TP en el healer de la aldea y reestructuré mi equipo de cara al próximo combate. Crafteé unas Amigo Balls y me puse a levear mis Pokés. Seguí aprovechando la arqueología en las estructuras que me faltaba por lootear para recolectar diversos materiales. Atrapé un Shroomies y me crafteé otro casco ya que el que llevaba se terminó rompiendo. Encanté un libro con toque de seda y evolucioné a Shroomies en Breloom. Encontré un Starapia con intimidación, así que decidí atraparlo. También atrapé un Tiro, el cual entrené de una manera específica para evolucionarlo a Hitmonchan, aunque lamentablemente no lo utilizaré en un futuro, ya que no tenía la habilidad de intimidación. Terminé de levear a mis Pokés contra entrenadores de la zona que me iban a dar más experiencia y volví a craftear algunos ítems como la banda fuerte para mi Gyarados y equipé otros objetos al resto del equipo. Me encontré con Bruno, el cual empezó con un Loudred que tenía equipada la valla que resistía al tipo lucha, por lo que decidí dormirle primero y le metí drenadoras para curarme, y luego rematarlo con Ultra Puño. El sacó a Grovyle y le aproveché la intimidación de mi Gyarados para debilitarlo. Aparte utilicé Colmillo Hielo, que era súper eficaz contra él, derrotándolo en un par de turnos. Él sacó a Crowdown y yo a Lilligant. Le dejé de un golpe a 1 de vida por culpa de la banda Fogus. Se curó con una poción, pero esta vez sí le hice one shot debido a que ya no tenía la banda Fogus por ser un ítem consumible. Lunaton tuvo la misma suerte, siendo one-shoteado de otro hoja aguda, dándome la victoria. Para chilar un rato de los combates empecé aplanando la parte trasera de mi casa con la idea de hacer un invernadero en el que plantar mis vallas. Entonces empecé a reunir materiales para su construcción, que iban a ser principalmente madera de abeto y cristal, por lo que fui en busca de un desierto, aunque antes topándome con otros biomas como una jungla en la que capturé un Drillbur que me vendría genial contra el teniente Surge, y en un bioma de mesa atrapé un Numel. Intenté atrapar un Gabite, aunque se debilitó él mismo usando derribo. Una vez en el desierto me puse a recolectar bastante arena y ya que estaba ahí atrapé un Sandile con intimidación y un Hipopotas con chorro arena. Mientras exploraba el resto del desierto, al lado de un templo apareció otro Shiny, que era uno de mis Pokémon favoritos desde Celia, Darumaka. Looteé la pirámide y volví a casa para hacer unos hornos automáticos en los que calentar todo el cristal. Coloqué 100 de arena exactos en cada uno de los hornos, ya que los cubos de lava calientan esa cantidad exacta de ítem. Luego seguí leveando y me topé con un Ursaring que atrapé para evolucionar en Ursaluna. Miré cómo craftear su objeto y como necesitaba musgo, fui a una Luscape para conseguir un poco. En mi casa terminé de craftear el ítem, pero tenía que esperar que fuese luna llena para poder evolucionarlo. Crafteé el objeto recio de vida y evolucioné a Hippowdon. Atrapé a Growlithe para un futuro y me puse a construir el invernadero hasta que fuese luna llena. Cuando por fin conseguí evolucionar a Ursaluna, me adentré en la jungla en busca del teniente Surge, y después de un rato me lo encontré. Empezó con Pinkurchin, con su habilidad electrogénesis, y yo decidí hacer tiempo para hacer que el campo eléctrico se extinguiese. Saqué a Lilligant y con drenadoras le fui estaleando hasta derrotarle de un hoja aguda crítico. Manectric, tampoco sin textura, derrotó de poder oculto a mi Cameru. Le dormí con Hippowdon y aproveché su tormenta arena para sacar a Scadril y bostearme el ataque con afilagarras. Aprovechando mi aumento de velocidad por la tormenta, derroté de un golpe a Manectric, Voltoon y Raichu, obteniendo la victoria y subiendo mi level cap al 44. Al volver terminé de construir el invernadero. Hice una pequeña plantación de vallas Cidra, otra para vallas Tanama y dejé un espacio en el que iba a ir consiguiendo las vallas de los puntos de esfuerzo. En este punto de la aventura decidí ir al Nether para hacer pociones y levear más rápido. Piqué un poco de cuarzo y me puse a explorar. La verdad es que estuve bastante rato para encontrar una fortaleza, pero al fin encontré una. Maté un par de Blazes y me crafté un soporte de pociones, y cuando iba a hacer unas pociones de resistencia al fuego, me di cuenta de que aún no había recogido las verrugas, por lo que fui a por ellas y regresé a mi base provisional. Entonces fue cuando me hice las pociones de resistencia al fuego para matar Blazes tranquilamente, y de paso me hice unas cuantas de vida instantánea por si se complicaba la cosa. Reformé uno de los spawners de Blazes para maximizar el número de estos que aparecían. Y estuve un rato largo farmeando hasta reunir más de medio stack de varas. Volví a mi casa y me puse manos a la obra con las pociones.
no sin antes recolectar un poco de hierba medicinal, que a diferencia de las pociones normales, estas son la base para las diferentes pociones de Cobblemon. Como el siguiente gimnasio era de tipo planta, fui a buscar Pokémon de tipo hielo dada su ventaja de tipos. Me crucé con Ferrosaco, el cual atrapé aunque decidí no usar porque me parecía muy abusivo. También necesitaba un Pokémon volador, así que empecé a levear a Staravia. Me fui al desierto a ver si encontraba una piedra fuego para evolucionar a Grookle. Mientras lo hacía, spawneó el tercer Shiny de la serie, un Minior, el cual lo busqué lo más rápido posible sin éxito alguno. En la jungla encontré un Heracross, que por su ventaja de tipos decidí atrapar también. Después regresé a la planicie nevada en busca de algún Pokémon de hielo que me convenciera. Y encontré a Cetodel, que es un Pokémon bastante bulky con mucho daño. Estuve explorando por la zona a ver si encontraba alguna de las vallas que necesitaba, aunque no encontré ninguna, pero aproveché un poco para levear. Viendo el crafteo del healer vi que necesitaba una lágrima de Gast, por ello me adentré al Nether en busca de ella. Tras un rato largo buscando, por fin encontré una y pude volver a casa. El crafteo me pedía un revivir, que se crafteaba con una hierba revivir que aparecía en las Slushcapes. Entonces me puse en marcha en su búsqueda. Tras bastante tiempo explorando la cueva, por fin di con una de estas plantas y pude marcharme. Volví a casa y por fin tuve un healer en mi casa, y no necesité más visitar la aldea para curarme. Con todo listo, seguí leveando y evolucioné a mi Staraptor y el Darmanitan Shiny, que por cierto, se veía muy bonito con ese tono vino. También conseguí a mi Pokémon favorito en Boar, y con las piedras de hielo y fuego evolucioné a Cetitan y Arcanine, respectivamente. Instalé un mod de MTs de Pokémon y tenía que reunir ciertos materiales para craftearlas, y eso hice. Me enseñé y di vuelta a Staraptor, y con todo el equipo listo, fui en busca de Erika, que también aparecía en las junglas. Empezó el combate con Rillaboom, que plantó el campo de hierba, y yo hice ida y vuelta para sacar a Cetitan, que tenía el movimiento pirueta alada que quitaba el campo. Le remate con canto helado, y sacó a Meganium, pero acabó con mi Cetitan de brillo mágico. Yo saqué al todopoderoso Emboar, y empecé mi trabajo de aumentar mi velocidad con nitrocarga, derrotando a Meganium y one-shoteando de golpe calor a Electro, en su variante de Hisui, y con más nitrocargas a Venusaur. Dejé a uno de vida por culpa de la banda Focus a su Serperior, el cual debilitó a Emboar con Pulso Dragón, pero aquí estaba la velocidad extrema de Arcanine para acabar con él y dándome la victoria. En este momento de mi aventura instalé un mod de crianza y me puse a atrapar bastantes Cacneas, que compartían grupo huevo con King Gambit, uno de los mejores Pokémon del competitivo en la categoría de singles, así que decidí empezar mi crianza con él. Atrapé muchísimos Cacneas, diría que más de 40, y estuve comparando sus estadísticas para ver cuál me servirían para la crianza. Crafté un Pasture Block, que es el bloque que necesitaba para la crianza, y lo puse al lado de mi casa para tenerlo controlado. Coloqué 2 Cacneas que me gustaron y los puse a criar. De mientras seguí leveando y aumentando los EVs de mis Pokémon. Cuando ya tuve unos cuantos Cacneas buenos de más, crafté otro Pasture Block para agilizar el proceso. Y como para la creencia me venían bien más objetos recio, pues los hice. Puse otro Cacnea con un dito que encontré que tenía el ataque físico perfecto, y seguí entrenando en mi equipo preparando el combate contra mi último entrenador de los 100 días, mientras iba recolectando huevos. En el proceso encontré otro Shiny más, un Skitty, que no cambiaba mucho y no era muy útil, pero bueno. Volví al Nether para conseguir un par de lágrimas de Gast para craftear unos lazos destinos, que son idóneos para la crianza. Y se lo equipé a alguno de mis Cacneas, y seguí criando con ellos. Necesitaba mejorar la defensa de mi Powden, así que crafté el tinto recio y se lo equipé. Quería corregir EVs de mis Pokémon, así que invertí un poco del hueso que tenía para conseguir las vallas un poco antes. Y empecé el proceso con la valla Algama, el cual restaba 10 EVs de ataque a mis Pokés. En este punto me había quedado sin nada de hierro, por lo que tuve que ir a la mina y conseguir alrededor de 2 stacks. Los puse en los hornos automáticos y seguí entrenando. Crafté unas mejoras de MTs del mod que comenté antes para enseñar movimientos mejores a mi equipo. Tuve que craftear un botón escape para uno de los movimientos y transformar el disco de cobre en hierro, luego en oro, y con ese craftear otro ida y vuelta. Esta vez se lo enseñé a Darmanitan. Con otra MT de oro la transformé en esmeralda para poder craftear la MT trampa rocas que le enseñé a Hippowdon. Quería enseñar la MT cabeza de hierro a Excadrill, pero no tenía ninguna gema cero. E investigando vi que aparecía una estructura del bioma nevado, así que fui en busca de ella y al rato la encontré. Escarbé todas y cada una de las gravas sospechosas que hubo, pero lo máximo que encontré fueron gemas hielo, así que me quedé con las ganas. Le cambié la naturaleza a Hippowdon y fui rumbo a mi último combate del episodio. Esta aparecía en Sabana, y tras un rato apareció Giovanni, en su combate de Silphesea. Empezó con Nidoking y yo saqué a Cetitan por la ventaja de tipos, y le hice one shot de una pirueta helada. Sacó Infernape y yo cambié a Hippowdon que plantó la arena del campo. Conseguí resistir varios de sus golpes y conseguí dormirle, aunque no me dio tiempo de poner las rocas en el campo. Con Infernape dormido hice la jugada. Usé Danza Espada y con giro rápido aumenté mi velocidad y de paso derroté a Infernape. Kangaskhan no soportó el terremoto, y Rotom y Honchkrow no soportaron los avalanches, por lo que había ganado el combate. Ya había llegado al día 100, que aproveché para algunas de las tareas de mantenimiento, como reparar explosiones de Creeper, recolectar bayas, mentas y bonguris, y organizar mi mochila que ya le hacía falta. Y con el sol poniéndose detrás, llegamos al día 101, terminando con el episodio. Iré streameando los siguientes 100 días en la plataforma morada. No os lo perdáis. ¡Chao, chao!